Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en la previa de una sesión especial pedida, obviamente, por la oposición. En un ratito vamos a estar conectando con nuestro móvil, pero antes les propongo que delimitemos cuáles son los principales títulos del día de hoy. Nos presentamos con Jessy, que vamos a estar haciendo esta transmisión especial, y conectamos también con Gonza, ahí desde Pasos Perdidos. Sesión en diputados. La reunión fue citada para hoy a partir de las 13 horas. En instantes les contamos cuál va a ser el desarrollo de esta sesión. Presupuesto 2026. Se confirmó que la primera reunión va a ser el miércoles 24 de septiembre a las 13 horas para empezar a analizar el proyecto presentado, la ley de leyes presentada por el presidente de la Nación. Comisión de Acción Social y Salud Pública, médicos y familiares de los pacientes del Hospital Garrahan pidieron aprobar la insistencia de la ley. Los testimonios fueron realmente muy, pero muy fuertes. En un ratito también los vamos a estar repasando. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se espera para hoy? Y quórum garantizado, falta una hora exactamente para la convocatoria, que es a las 13 horas, están en labor parlamentaria todavía los diputados. Y la expectativa está, por supuesto, o sea, porque es un temario amplio, pero los primeros temas van a ser el qué va a pasar con el veto presidencial a la ley de emergencia en pediatría por el Hospital Garrahan y luego la ley de financiamiento universitario. Pero no son los únicos temas previstos para hoy. No son los únicos Ahora temas. los vamos a repasar. Nos llama Gonza, que está en Pasos Perdidos. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Meli, placer saludarte a vos, a Jessy, Igualmente. a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. A ver, la realidad es que a mi izquierda, donde está el Salón Delia Parodi, se está desarrollando hace aproximadamente unos 15, 20 minutos la reunión de labor parlamentaria donde se va a hacer el cronograma, ¿no? Donde se va a diagramar cómo va a desarrollarse la sesión especial, donde se prevé en principio que los primeros temas sean justamente el veto a las universidades, obviamente por la insistencia, y el veto también a la emergencia en pediatría, ¿no? Con el foco puesto en el Hospital Garrahan y su normal y completo funcionamiento. En cuanto a lo que significa el quórum, bien lo decía Jessy, no es el tema del momento. No pasa por una cuestión de si hay quórum o no, por lo menos en la previa al análisis que se hace de esta sesión. Sí, la cuestión está centrada en qué va a pasar con los vetos, principalmente cuál es el poroteo, como se suele conocer esto de conocer los votos que tiene a favor o en contra de una iniciativa. En este caso, acordémonos, a favor de la insistencia se necesitarán los 2/3 de los presentes al momento de la votación para que justamente se lleve a cabo el siguiente paso, que es llevar el proyecto al Senado, y si el Senado también lo aprueba, ahí es donde queda promulgada la ley, ¿sí? O activa y se tiene que llevar a cabo o queda efectiva. La cuestión es que hay más confianza, y esto lo puedo mencionar tanto desde ayer como desde hoy temprano cuando fui consultando a diferentes personas, la confianza está puesta en que los votos para insistir desde la Cámara de Diputados al proyecto de la emergencia pediátrica estarían, no sería un problema. El foco está puesto en las universidades. Por lo menos lo que pude preguntar en las últimas horas es que hay un augurio mucho mayor o mejor que el que había más temprano hoy cuando empezábamos a llegar al Congreso, lo cual nada quiere decir que esto esté confirmado ni que podamos nosotros decir que van a salir ambas iniciativas. Simplemente son cuestiones que uno puede ir averiguando en la previa, consultando, y por lo que un poco se olfatea, ¿no? De lo que uno va preguntando, hablando, debatiendo y demás, pero la cuestión es que se está llevando a cabo en estos momentos la reunión de labor parlamentaria y también se van a terminar de definir muchas cosas en la previa a la sesión que, recordemos, va a comenzar a las 13, son recién las 12:05. Después de la reunión de labor parlamentaria es posible que continúen las reuniones de bloque, las consultas y también, Gonza, bueno, en definitiva, las decisiones personales y de bloque, sí. Mira, quédate ahí porque Jessy trajo información muy relevante para poder resumir de qué estamos hablando cuando hablamos de emergencia en pediatría, Dale. cuando hablamos también del financiamiento de las universidades públicas y en qué situación están las universidades y los institutos. Pero quédate porque es información muy relevante y además porque todavía está transcurriendo la reunión de labor parlamentaria. Así que obviamente los protagonistas van a pasar por ahí, por el lugar donde estás vos.
Cuando tengas novedad o estés en condiciones de contactarnos con algún protagonista del día de hoy, de la tarde de hoy, por favor avísanos, ¿sí? Dale, Meli, cómo no. Sí, lo único que te voy a agregar es que la última diputada en llegar a la reunión de labor parlamentaria, cuando ya había comenzado, y que no es menor la presencia por el bloque de Innovación Federal, es justamente la presidenta del mismo, que representa a la provincia de Salta, y estoy hablando de Pamela Caletti. Así que en breve, cuando finalice esta reunión, seguramente tendremos más novedades. Ahora nos quedamos escuchando atentamente toda la información que nos trae Jessy. Gracias, dale, Jessy. Sí, recordemos, en el caso del financiamiento universitario es la segunda oportunidad que se trata una ley de estas características, porque hubo un intento ya en el año 2024, luego de una movilización de las más importantes, ¿no? Que tuvo de la era de abril, que fue la marcha. Claro, la primera de las universidades. Eso desató el tratamiento de la primera ley de financiamiento universitario, que quedó a tan solo 3 votos de poder ser insistida frente al veto presidencial en la sesión del día de hoy. 3 votos que eran de quiénes. Y pasa que ahí hubo varios cambios entre los que aprobaron la media sanción y los que terminaron respaldando, digamos, el veto presidencial. Puntito, Jessy, nos llama Gonza. Bueno, Meli, acaba de finalizar, Jessy también, se los cuento, acaba de finalizar la reunión de labor parlamentaria, que no ha durado mucho tiempo, hay que decirlo, no fue una reunión muy larga. Vamos a tratar de averiguar las primeras informaciones que hayan surgido de esta reunión. Veíamos recién la salida de los diputados de a poquito, aquí lo vemos al diputado Juan Manuel López. Me acerco con la mirada, ¿no? Básicamente hacia mi izquierda, porque lo veo salir al diputado Oscar Sago, del MID, que tal vez tendremos la posibilidad de hacerle alguna consulta, de alguna pregunta, pero la realidad, Meli, y la primera información que tenemos es que ya ha finalizado la reunión de labor parlamentaria con muchos minutos, más de 50 minutos para lo que es el comienzo de la sesión. Y esto no es un dato menor, Meli, porque hablamos de reuniones de bloque, porque se terminan de definir algunas cuestiones y sobre todo se terminan de definir votos, ¿sí? Hay que decirlo, es una sesión donde hay muchas anotaciones con lápiz. Esto nos definía un poco un diputado hoy temprano, que decían, hay muchos diputados que están anotados con lápiz. ¿Qué significa esto? Bueno, que tal vez tenían una postura y hay que ver si la sostienen o si ese poroteo que cada uno tiene personal puede ser modificado a la hora de pensar en las votaciones, ¿no? Sobre todo pensando en los vetos. Es una sesión muy larga. También queremos preguntar eso, ¿cuánto va a durar aproximadamente? Son varios los temas que hoy se van a tratar, más allá de la insistencia a los vetos en la emergencia pediátrica y a lo que significa el financiamiento a las universidades. Pero bueno, ya vemos la salida de los diputados, en este caso los diputados que bueno, se van acercando de a poquito. La vemos a la diputada Pamela Caletti, otro de los bloques importantes, ¿no? El bloque coherencia, lo vemos salir al diputado Carlos D'Alessandro. Hay que estar atentos también a cómo van a votar estos 4 diputados, pero tenemos la posibilidad en un ratito seguramente, si me dan unos minutos, Meli, de tener algún protagonista. Estamos aquí para informar. Obvio, ya volvemos con vos, Gonza. Bueno, Jessy, retomamos entonces lo que estábamos conversando. Retomamos los temas, si querés repasamos un poquito los temas que va a tener la sesión del día de hoy. Obviamente las miradas están puestas en estos dos, decíamos, el veto frente a la ley de financiamiento universitario. Garrahan, lo más probable es que la emergencia en pediatría sea el primer tema de la sesión y luego el de financiamiento universitario. Dado por lo mismo que decía Gonza recién, porque tiene más chances de, digamos, es menos conflictiva la emergencia pediatría que el financiamiento universitario. Todos le dan más votos, aunque hay final abierto en universidades, hay que decir, hay algunos que estaban ahí indecisos, que por ahí terminan acompañando, van por la insistencia de la ley de financiamiento universitario. Otro de los puntos tiene que ver con decretos, rechazar decretos que luego tendrían que pasar al Senado para ser rechazados por completo. Pero vamos a repasar, son 4 decretos en total, uno es de necesidad y urgencia y otros 3 son decretos delegados. El primero es un DNU que se emitió el 6 de febrero del 2025, que generó mucha polémica porque cambia la ley de identidad de género y le prohíbe a los menores de 18 años poder hacer los tratamientos hormonales y quirúrgicos. ¿Qué es lo que sucedía con la ley que está, o sea, es el artículo 11 que modifica?
Los menores de edad podían hacer tratamientos hormonales o quirúrgicos solamente si tenían el aval de alguno de los padres o de, si no tenían padres, Algún alguna profesional. autoridad judicial de menores, digamos, ¿no? Incluso si alguno de los dos padres no quería, no se lo podía hacer, ¿no? Pero se le daba la posibilidad. No es que lo podían hacer solo por el libre consentimiento del menor. Sí. Pero bueno, esto es algo que cambió este decreto y se busca rechazar en el día de hoy. Perfecto. Quedan 3 más para repasar de estos decretos y más de los temas en profundidad que se van a tratar en la sesión de hoy. Pero Gonza ya tiene uno de los protagonistas de la tarde de hoy. Estamos en vivo con vos, Gonza, dale. Bueno, Meli, tenemos la oportunidad y le agradecemos al diputado Pablo Servi, representante de la provincia de Neuquén y del bloque de la Liga del Interior. Diputado, gracias por estos minutos. La gran pregunta es, bueno, ¿qué nos puede contar de lo que se salió de la reunión de labor parlamentaria? Contábamos algunas dudas, ¿no?, con la insistencia de los vetos, pero bueno, queríamos conocer también su postura. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gonzalo, y a toda la audiencia? Sí, bueno, lo que es previo a una sesión es lo que se llama labor parlamentaria, es ponerse de acuerdo a los tiempos, cómo va a ser la dinámica de la sesión. Tenemos un diputado nuevo que va a asumir, ¿no?, en reemplazo de Sergio Acevedo, que renunció a la provincia de Santa Cruz, que es como comenzaría. Y después, bueno, lo que se hace es una idea de cómo van a ser los tiempos y acordar cuánto tiempo se dedica más allá de lo reglamentario o si se achica lo reglamentario para la sesión. Así que en ese sentido se ha trabajado y bueno, dentro de todo una reunión tranquila y esperemos que sean esas condiciones la sesión. Sí. Diputado Servi, Melina Fleiderman, Jessica Calcaño lo saludan acá en el piso de ETV. Gracias por estos minutitos. ¿Qué va a hacer la Liga del Interior con estos dos vetos, con el de la emergencia en pediatría y con el financiamiento de las universidades? ¿Nos puede adelantar? En principio ahora tengo que reunirme con el bloque, estamos en eso, discutiendo un poco, y también lo que pedíamos es algún tipo de señal del gobierno nacional en estos casos. Sabemos que en el caso de la universidad se viene dando partidas, pero también la posibilidad de que haya algo concreto, así que en ese sentido tenemos que conversar ahora y estaremos definiendo en un rato más cuál es la postura del bloque o de cada uno de los integrantes. ¿Hay libertad de acción para que dentro del espacio político cada uno pueda actuar según su propio criterio o van a ir con una postura unificada? En principio es como se ha conformado la Liga del Interior, somos distintos actores que principalmente venimos del radicalismo, pero con distintas realidades, así que entiendo que lo que hemos hecho y siempre lo hemos manejado así es trabajando en consenso, inclusive cada uno manifestando sus preocupaciones, y de esa manera se han tomado las decisiones, incluso en algunos casos no hemos votado todo igual y bueno, eso es parte del respeto de esta autonomía y a pesar de que estamos cercanos a la libertad avanza, siempre hemos tenido la posibilidad de poder expresar nuestras posiciones y discutirlas también, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenos días, Jessica Calcaño lo saluda. Es de la provincia de Neuquén. Quería preguntarle si tuvo alguna conversación con estudiantes o autoridades o docentes de la Universidad Nacional del Comahue para ver cómo está la situación en esa universidad o cuál es su punto de vista, digo, por este reclamo de la ley de financiamiento universitario. Sí, por supuesto. Yo soy egresado de la Universidad del Comahue, pero también nos toca la realidad que hoy la que es candidata y que nos enfrenta como candidata a diputada nacional por el kirchnerismo es la actual rectora de la Universidad del Comahue. Así que una universidad que está muy politizada y muy cooptada por el kirchnerismo. Pero más allá de eso, por supuesto que tenemos diálogo. Como digo, yo vengo de ahí, tengo muchos ex compañeros que hoy son docentes o que están en lugares de toma de decisión. Así que por supuesto que uno siempre escucha y también trasladamos las inquietudes de las universidades hacia el gobierno nacional, porque en ese sentido y puertas adentro damos todas las discusiones y entendemos que es una de las que hay que dar, más allá de también de cómo auditar las universidades. En el caso de la Universidad del Comahue, hoy debería ser quien lidere el proceso educativo de formación para el desarrollo de Vaca Muerta, que es una de las grandes esperanzas del país, que puede aportar 30.000 millones de dólares de exportaciones, y lamentablemente hoy cuando uno va a un evento de Vaca Muerta o las instancias donde se da la discusión de cómo hacer o cómo formar, YPF está creando un instituto propio y a la universidad no se la tiene en cuenta. Entonces son de las cosas que creo que tenemos que discutir si realmente queremos desarrollar el país y el rol de las universidades actuando proactivamente y formando los recursos o el capital humano que necesitamos.
Bien, diputado, pero más allá de la cuestión de si la Universidad del Comahue está politizada, también acá estamos hablando, politizada, en general las universidades lo están, ¿no? Esto no lo pongo en duda. Estamos hablando de la posibilidad o no de que sigan funcionando, porque esto es lo que muchos docentes y personal no docente está contando, que con el presupuesto que cuentan hasta ahora no alcanzan a pagar los sueldos y que apenas pueden ponerla en funcionamiento, es decir, apenas la pueden abrir, pero después que hay muchos docentes que están por debajo de la línea de la pobreza con la situación, sobre todo en el sur, ¿no? Donde el costo de vida es más alto. En ese sentido, me interesa si usted tiene conocimiento de cómo están los docentes, si llegan a fin de mes, si son pobres, si cubren la canasta básica, cuántas horas en promedio están trabajando, cuál es la situación más personal de esos docentes. Y ese es el tipo de información que le pedimos a la universidad, pero no hemos logrado que nos den ese tipo de información. Por ejemplo, la cantidad de docentes y no docentes que tiene. Yo vengo de la carrera de agronomía y por lo que sabemos hay casi la misma cantidad de docentes y no docentes que de alumnos, ¿no? Entonces, creo que esas son las discusiones que hay, la cantidad de egresados que salen por año, medir de alguna manera también la productividad de las universidades, cantidad de años que están los alumnos, cantidad de materias por año. Ese tipo de información creo que sería sana también para poner en la mesa de discusión, porque así como decías cuánto gana, también hay que ver que algunos tienen pocas horas, 7, 8 horas semanales, pero tienen la cobertura de una obra social que si uno la tuviera que pagar en forma independiente saldría por lo menos más de 100.000 pesos. Tiene un régimen jubilatorio que es distinto, por ejemplo, a lo que tiene un autónomo. Yo en el caso de mío vengo del sector privado, estoy viendo como autónomos que aportaron toda la vida y el máximo se jubilan con la mínima. Entonces creo que también son discusiones que hay que dar en esta Argentina donde la sábana es bien corta y necesitamos redistribuir los recursos y sobre todo crear empleo privado, que es el que podría hacer que después sostengamos las universidades, sostengamos todos los ítems que todos queremos que se mejore la situación de todos los argentinos, pero si no los generamos es muy difícil repartirlo, ¿no? Gracias, diputado, por este contacto, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Chau, hasta la próxima. Gonza, avísanos cómo seguimos, ¿Cómo no, Meli? Sí, estamos atentos aquí. Bueno, bien lo decía recién Pablo Servi, el diputado de Neuquén de la Liga del Interior, un poco en consonancia con esto que les marcaba. Cuando yo miraba el reloj y veía cuándo terminó la reunión de labor parlamentaria, a las 12:04, yo me ponía a pensar en todo el tiempo que restaba hasta el comienzo de la sesión. Es decir, las reuniones de bloque las reuniones están programadas y con tiempo, porque hay algunas decisiones que todavía evidentemente faltan confirmarse. Por eso será muy importante el tiempo previo a esta sesión para terminar de hacer ese poroteo que hoy realmente ha sido de los más difíciles sin dudas del año en cuanto a las votaciones, tanto para insistir con un veto como para el otro. ¿Cuántos son los diputados de la Liga del Interior? 6, perdón. 5. 6, perdón, claro, 6. Perfecto. Sí. Bueno, ahí me voy haciendo una idea, por lo menos en la parte de universidades, lo que entendí que va a pasar. Sí. ¿No? Parece que quedó un poco claro, aunque no lo dijo. Gonza, ya volvemos. Pero dale. Fíjate que dijo, Pablo Servín no aseguró ni un voto para un lado o por el otro, más allá de alguna crítica y demás, pero fíjense que habló de esperar una señal una o un reunión gesto de del bloque. Gobierno Nacional. Claro, sí, por y eso. además este gesto del Gobierno Nacional. Lo ponemos con un signo, estos 6 los ponemos con un signo de pregunta. Sí, no acompañaron la media sanción. Hay que... acompañaron. No la acompañaron. Exacto, a mí me da la sensación que, digamos, lo que van a salir a pedir, sobre todo en el recinto, es, bueno, a ver que las universidades se dejen auditar, ¿no? Me da la sensación que es parte del discurso lo que van a decir en el recinto, porque dijo, bueno, nosotros queremos saber cuál es la productividad de esta universidad, cuántos docentes tiene, cuántos recibidos tiene, cuál es cuántas horas cubren esos docentes. Y también dijo, bueno, ojo, sí, algunos están cobrando salarios bajos, pero tienen una prepaga, están registrados, van a tener un acceso a una jubilación, etcétera. Jubilación que que cada vez es más baja o queda más retrasada. Otra discusión, otro debate. ¿Seguimos con los decretos? Dale, seguimos con los... Sí, nos quedaban 4 decretos. Nos quedaban 3, ya vimos claro. uno de los 4 que está incluido en el temario del día de hoy. Vamos a hablar del decreto de facultades delegadas, el 383 del 16 de junio, que elabora un estatuto de la Policía Federal Argentina que generó mucha polémica y por eso fue incluido. Lo hemos comentado ya aquí en este
este canal. Por ejemplo, plantea que la policía pueda hacer detenciones y requisas sin una orden judicial, requisas de automóviles, por ejemplo, demorar personas para chequear su identidad. También se formaliza lo que se denomina ciberpatrullaje a partir de este decreto de facultades delegadas y se plantean tareas para la Policía Federal que están fuera de lo que es la regulación de la ley de inteligencia. Entonces, bueno, esto generó muchas críticas por parte de varios bloques opositores y por eso se intenta rechazar este decreto. Recordemos, los decretos se rechazan por mayoría simple, es decir, la mitad, o sea, la mayoría, digamos, de los que rechacen, con eso no es que necesite una mayoría especial de 2/3, como es el caso de los vetos, ¿sí? Sí. Vamos al segundo decreto de facultades delegadas, que es el 1 de julio, que lo que hace este decreto es disolver la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC. Esto tiene que ver con lo que son toda una política que venía llevando adelante el Estado de sacar armas de fuego de circulación, ¿sí? Entonces, la crítica que hay a este decreto delegado es que permitiría que vuelvan a circular o no controlar mucho lo que es las armas de fuego, ¿sí? Elimina las funciones de esta agencia y lo que reinstaura es el Registro Nacional de Armas, pero de manera mucho más flexible. Por eso es que quieren rechazar este decreto. Y nos queda el último, si te parece. Perdón, sí. En el contexto donde, acordate, esta semana que pasó, una nena le sacó el arma a su papá, sí. se fue a la escuela, amenazó a las docentes, tiró 3 tiros al aire, o sea... Digo, no es que estas cosas no pasan. Está bien que es un arma que no era un arma heredada, era un arma que pertenece a las fuerzas federales, porque el papá es federal no, pero el papá forma parte de una fuerza policial. Ahora no me acuerdo el detalle de cuál, pero bueno, le sustrajo el arma me pellizqué. El arma reglamentaria al papá. O sea, no es que es el arma que circula de la sociedad civil pero bueno, estas cosas están pasando en nuestro país, la verdad. Sí, por eso, bueno, hay alerta de varias organizaciones que han hecho cartas para los diputados para rechazar este decreto que, bueno, se tomó por parte de varios bloques y se incorporó en el temario del día de hoy. Sí. Y el último tiene que ver con el Instituto Nacional del Agua, que es también un decreto de facultades delegadas de junio de este año, que lo que hace es sacarle la descentralización, es decir, pierde la autonomía presupuestaria, de decisiones y demás, y pasa a depender, digamos, de la órbita de las secretarías o ministerio, y también el Instituto de Prevención Sísmica, que va a ser absorbido, o es absorbido ya con este decreto, por el Servicio Geológico Minero, y depende directamente de la Secretaría de Minería, lo cual también genera muchas sospechas porque, bueno, hay intereses mineros y, bueno, las organizaciones ambientales piden más controles. Hacemos una pausa muy breve, la mirada puesta en el temario que nos trae Jessy y también en Pasos Perdidos, por donde están pasando los protagonistas después de haber participado en la reunión de labor parlamentaria. Pausa cortita, ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria.
como presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales o legislación general. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bueno, en 30 minutos empezaría esta sesión especial convocada por la oposición Yessi, donde, bueno, como decíamos, no solamente trae la resistencia, la posibilidad de insistir con dos leyes que tocan dos colectivos muy sensibles y que hoy también se van a expresar en la calle. Sí, así es. Hay, movilizaciones convocadas ya desde temprano. A las 13 horas están convocando centralmente todo lo que tiene que ver con salud, por la emergencia en pediatría del Garrahan, distintos sindicatos, distintos enfermeros, residentes, etcétera, porque también está el tema de los residentes, la ley que fue aprobada, busca volver para atrás una medida que había tomado el ministro de Salud, Lugones, de no reconocerlos como trabajadores con plenos derechos, sino que sean como pasantes, digamos, de alguna manera. No me acuerdo ahora exactamente la categoría que utilizaban, pero lo que se votó vuelve atrás, o sea, deja sin efecto esa resolución del ministro de Salud, Lugones. Y hablando de Lugones, también hoy está previsto que se formalice una citación a comparecer del ministro de Salud y de la secretaria de la Presidencia. Es la intención también de poder ver si se puede plantear esto en la sesión. En realidad lo que se va a votar respecto a eso son emplazamientos. Emplazamientos. Claro, que es obligar a las comisiones que en este caso conduce o preside el oficialismo que por no convocarlas no se puede dictaminar esos proyectos para que lleguen al recinto. Entonces ahí hay un pedido de emplazamiento sobre toda la comisión que preside Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, que es asuntos constitucionales, que se lo emplazaría, por un lado, por todo lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, los audios de Españolo, para hacer pedidos de informe al Poder Ejecutivo y también pedidos de interpelación. Pedidos de interpelación que quiere decir, por ejemplo, que venga el ministro de Salud, la secretaria general de Presidencia y el jefe de gabinete a responder preguntas sobre fentanilo, sobre Andis y sobre... fentanilo es lo otro, y bueno, básicamente, y sobre Libra, y sobre caso Libra también. Claro. Bueno, obviamente no el ministro de Salud, ¿no? Estamos hablando de la secretaria general de la Presidencia. Que no es una ministra y que como es una secretaria no es tan fácil que esas respuestas que pide el Congreso sean compulsivas, ¿no? O sea, por eso es que eventualmente mandan informes o directamente no vienen. Va a ser una sesión que se la anticipa como una sesión larga, sobre todo porque como hay o se pone en duda qué es lo que puede pasar con el financiamiento universitario, no se descarta que se haga como un uso, yo le voy a poner en estos términos, excesivo de las cuestiones de privilegio para ver si se puede dilatar, porque como Gonza explicaba, luego a la hora de votar tiene que haber 2/3 de los presentes. Entonces ahí hay que ver cómo a lo largo de todo el día. Y yo creo que no es menor el actor calle, ¿no? Lo que pase afuera, cómo se presiona, cuáles son las caras que se vean afuera. Hay un operativo de seguridad muy, muy importante montado. Ya ahora para acercarse a la zona del Congreso se notaba mucha presencia de las fuerzas, las distintas fuerzas que habitualmente intervienen todos los miércoles en estos operativos, porque como explicabas, es el miércoles de los jubilados, pero los paraguas de los reclamos que hoy se van a expresar
también incluye movimientos sociales, también incluyen partidos políticos, figuras políticas que dijeron que se iban a sumar y que iban a marchar. Sí, y de hecho a las 3 de la tarde está la usual convocatoria de los jubilados de todos los miércoles, que se va a plegar a esta convocatoria que comienza a partir de las 13 horas, y también desde las universidades van a plegarse. Es una convocatoria conjunta de alguna manera que hicieron el día de hoy entre los sectores de la salud y los sectores de la universidad, pero tienen un acto, digamos, programado aquí en las afueras del Congreso alrededor de las 17 horas, y en el día de ayer hubo vigilia en varias facultades, y hay movilizaciones en varias provincias. Justo me estaban consultando algunos estudiantes de Córdoba, por ejemplo, que también tienen una movilización allí a partir de las 13 horas. Muchos diputados, además, son docentes universitarios o son egresados de algunas universidades o sus hijos son estudiantes universitarios. Entonces, lo que hoy pueda pasar en el Congreso, digamos, por un lado está, sobre ese veto particularmente, está ahí como en expectativa porque, como decía Jessy, o sea, una cosa es lo que pasó con aquella marcha universitaria el 23 de abril, muy cercana al estreno del año electoral de Javier Milei, del presidente Javier Milei. Ahora es otro el escenario político. También esto queda como un resultante, si se quiere, del análisis de lo que sucedió en las elecciones bonaerenses, donde, entre otras cosas, también, al parecer, está medido este descontento que se generó en función de la cuestión del colectivo de la discapacidad, del Hospital Garrahan y de las universidades. Estos tres temas tocaron fibras sensibles de personas que aún queriendo apostar a este gobierno no se sienten cómodas con estas medidas o sienten que eso no es lo que el presidente de la Nación había prometido que iba a hacer en su programa de gobierno. Entonces, una cosa es el no hay plata y una cosa es la reducción de la estructura del Estado y poder ser, digamos, que den las cuentas, y otra cosa es meterse con colectivos que han generado mayor sensibilidad. De hecho, ayer nosotros transmitíamos en vivo, estábamos nosotros acá en el piso, obviamente no salíamos al aire, pero estábamos atentos a lo que pasaba en la Comisión de Salud, con los testimonios de personas que habían resultado trasplantadas en el Garrahan o que tenían niños que necesitan atención en ese hospital porque están cursando enfermedades muy, muy graves, muy delicadas. Y la verdad que resultaba casi insoportable estar escuchando esas historias, insoportable por el dolor que producían, no porque uno no quisiera escucharlas, sino porque de verdad eran muy tristes o muy conmovedoras. Casi todos los testimonios que hablaron eran personas que en un momento se terminaron quebrando y llorando, y como creo que todo esto hoy va a estar, esta emoción va a estar en la calle, y hay que ver cuánto la calle presiona en un sentido o en otro las decisiones de los diputados. Efectivamente, y también, bueno, por supuesto, las universidades, ten en cuenta que hay en todas las provincias. Hace un ratito hablábamos con el diputado Servi del bloque de la Liga del Interior, que es de la provincia de Neuquén, donde está la Universidad Nacional del Comahue, pero así se repite en muchísimas provincias donde hay fuerte presencia del movimiento universitario, no solo con quizás los rectores por ahí impulsando estas movilizaciones, sino también los gremios docentes. Son facultades que tienen muchísimos docentes, investigadores, científicos también. Hoy otro de los emplazamientos que se va a tratar es para declarar la emergencia en ciencia y técnica, que es otro de los sectores que está vinculado a la universidad pública y que, bueno, ha generado también distintos reclamos porque están paralizadas algunas de las becas. Así que veremos, sí, la presencia en la calle va a ser muy importante aquí en los alrededores del Congreso. Sabés que, Mary, quería comentarte que la diputada Rodríguez Machado del PRO quería plantear, o sea, que ella es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, bueno, nos mandó algunas aclaraciones por el decreto que va a incluirse en el día de hoy sobre el Estatuto de la Policía Federal, que lo que plantea es que está sujeta a las distintas leyes, digamos, tanto de inteligencia como otras que rigen en nuestro país. Lo que intentábamos mostrar, digamos, es un poco los fundamentos en las placas de por qué la oposición quiso incluir este tema, cuáles son los argumentos. Digamos, por supuesto que hay visiones diferentes de... Seguro. Bueno, en el caso del PRO, que opinan que tiene que sostenerse este decreto, y en el caso de la oposición, que quiere rechazarlo.
Sí, y es una sesión que se la prevé que va a ser larga por los temas, por la sensibilidad, me imagino también la mirada atenta de algunos sectores que se van a ver afectados o beneficiados con lo que hoy pase desde los balcones, porque muchas veces en este tipo de temas también se permite el ingreso de la sociedad civil a poder seguir de cerca qué es lo que pasa en este debate. El primero de los temas estaría en relación a la emergencia pediátrica, porque ese, según lo que trasciende hasta el momento y las conversaciones que los periodistas van teniendo con las fuentes, indica que ese podría salir con mayor facilidad y que el financiamiento universitario menos. ¿Por qué? ¿Por qué el financiamiento universitario es más resistido que la emergencia en pediatría? Y tuvo pocas diferencias. Cuando fue la media sanción, acá lo tengo, son un voto de diferencia nada más en los afirmativos. O sea, el Garrahan salió con 159 afirmativos, el financiamiento universitario con 158. Es decir, estuvo ahí. Creo que hay un tema del costo político y social, ¿no? Que por lo menos en el caso de el Garrahan, algunos diputados dicen, bueno, hubo mucha movilización también o diálogo o intento de llamar a los diputados de parte de quienes están involucrados en el sector de salud, y que en el caso de las universidades hay más polémicas como el que nos expresaba el diputado Servi, ¿no? Rectores que por ahí responden a la lista opositora. En el caso de Neuquén decía, bueno, la rectora de la Universidad del Comahue es del peronismo, entonces, bueno, está politizada. En el caso de Servi está con, digamos, apoya más al oficialismo, a la Libertad de Avanza. Entonces, bueno, ahí hay más... sí, hay más polarización o más disputa política, me parece, en algunos casos. Más disputa política, también acordate cuando aquí en este Congreso se intentó avanzar con la creación de nuevas universidades, todo el debate que eso trajo, porque bueno, lo que explicaban es crear nuevas universidades se requiere un presupuesto muy importante, precisamente es lo que estamos hablando, es eso, es de dinero. Por un lado está la puesta en marcha de la universidad, lo que se llama el gasto de funcionamiento, y por otra parte están los gastos destinados a el pago de los sueldos. Otro enorme debate sobre el que hay más relato que dato, que es cuánto cobra un docente por una cátedra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si ese docente está por debajo de la línea de la pobreza? ¿Cuántas horas hacen esos docentes? ¿En cuántas universidades trabajan? Vieron que es lo mismo que los trabajadores de la salud, son en general los docentes tratan de reunir horas en varios establecimientos, también muchos de ellos trabajan en la universidad pública y también trabajan en las universidades de gestión privada, porque con uno de esos ingresos es muy difícil que puedan subsistir. Otros dicen, yo estoy acá por vocación, por amor al arte, porque quiero construir mejores profesionales, quiero ser parte de esa transformación y no vivo de ese sueldo, pero después dicen, bueno, claro, acá están diciendo lo que cobran solamente y acá está el papel de lo que cobra solamente acá, pero de todo lo demás no está como que hay falta de transparencia y claridad. Muchas universidades que no abrieron los números o no quisieron, mucho debate sobre quién debe auditarlas y si tienen que ser auditadas o no, por la autonomía que tienen las universidades. Ahí igual sigue estando el debate de la conformación de la AGN, ¿no? Que es el organismo que debería auditar, pero donde no están muchos puestos vacantes todavía. Entonces, bueno, es parte del reclamo también. Las universidades dicen, nosotros queremos que nos auditen, pero no están todavía, el gobierno no designó a los auditores que tiene que designar, demás. Bueno, nos vamos con Gonza, que nos está llamando otra vez. Exacto, Meli, porque tenemos la oportunidad en este caso de hablar con la diputada Patricia Vázquez del PRO y representante de la provincia de Buenos Aires. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, en principio le pregunto, ¿su postura es igual a la del bloque en los vetos de universidades y de pediatría? ¿Tiene su opinión personal y su voto personal? Cuéntenos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Yo tengo la misma posición que tuve en su momento cuando voté respecto al presupuesto del Garrahan y de las universidades. A ver, acá no estamos dando un debate que realmente tenemos que dar. Yo creo que es hora de que los diputados, esta honorable Cámara y todos los argentinos demos un debate serio como argentinos,
para la Argentina, no por Milei, contra Cristina, contra este, contra el otro. En realidad, no estamos dando el debate importante. Acá estamos hablando de educación pública, financiamiento de educación pública. Por ejemplo, yo quiero la educación pública y por supuesto que quiero una educación pública de excelencia además en la Argentina. Pero ¿qué pasa? No estamos dando el debate serio, porque tenemos un 20% de egresados. ¿Eso qué hace la universidad con esto? La UBA, ¿qué hace con, por ejemplo, el 50% de los alumnos que dan una sola materia al año? Raro, ¿no? Estamos conscientes que cada alumno por año nos cuesta 35 millones de pesos a cada argentino y tenemos en algunas facultades, por ejemplo medicina, un más de 32% de alumnos que son extranjeros que estudian gratis, que los pagamos todos. Entonces, la duración de las escuelas de grado, de los programas de grado, qué tipo de universidad pública queremos. Queremos becar realmente la excelencia, el mérito, el trabajo. No sé, en otras universidades del mundo esto es lo que se debate, no se está debatiendo cómo financiamos desde la pobreza. Ese es el punto. El punto clave acá es que nos dejaron pobres. La Argentina es pobre, no es un país rico. Con lo cual, vos tenés una limitación de distribución y financiamiento de las distintas áreas que tenés que decidir, ver cómo y dónde, y no estamos ajustando precisamente como sí lo hizo Sergio Massa, que ajustó 70.000 millones el área de educación superior, pero para su campaña. En este caso, tenemos un presidente que está diciendo, bueno, en esta coyuntura de pobreza que nos dejaron, tenemos que ver cómo gastamos lo que tenemos y cómo no gastamos lo que no tenemos. Entonces, este es el punto. No estamos discutiendo tampoco el Garrahan porque la ley es un mamarracho. La ley que proponen y que fue, obviamente en nuestro caso yo voté en contra y que ahora vetó el presidente y vamos a sostener el veto, es un mamarracho. En los fundamentos habla del Garrahan. Ojo, en la parte resolutiva no dice nada del Garrahan. Mezcla la residencia de los médicos nacionales, residentes nacionales, con los provinciales y municipales. ¿Qué hacen las provincias y los municipios con el tema educativo? ¿Qué están haciendo cuando vos ves hospitales de la provincia de Buenos Aires, en mi caso, que fui y los recorrí y digo, pero ¿cómo puede ser que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hable de defender la salud pública y tiene hospitales de neonatología, por ejemplo, que se le cae el techo a pedazos, tuvieron que sacar a los bebitos de la sala? Esto pasó hace 3 días. Y yo fui a General Rodríguez, el Hospital Vicente López y Planes directamente tratan a la gente como animales. Entonces, dejémonos de mentir los argentinos, porque esto no es político, esto es serio. ¿Queremos salud pública? Sí. ¿Queremos educación pública? Sí. Pero no mentirle a los argentinos y decirles que estas son banderas loables contra un cruel que los está ajustando, cuando la realidad es totalmente distinta. Las provincias no hacen nada, en el caso de la provincia de Buenos Aires particularmente, por mejorar la infraestructura de salud pública y el servicio de salud pública. Yo vivo en Malvinas Argentinas, en José Cepaz, como en Malvinas o en otros lugares del conurbano, los vecinos tienen que hacer cola desde la 1 de la mañana para lograr 10 turnos para una consulta médica y a veces esperar una cirugía 1 año y medio. ¿Está bien eso? No. Pero obvio que son municipios que destinan plata más a la pauta, a la propaganda política y a lograr más votos que a dar realmente un servicio. Esa es mi postura. Diputada, gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes, buen día. Chao, buen día. Gonza, avísanos cuando podamos seguir conversando con otros diputados también, que es muy importante. Dale, perfecto, Meli. Gracias, muy amable. Bueno. Ahí tiraban unos números la diputada. Dice que cada alumno cuesta 35 millones de pesos desde que empieza la universidad hasta que la termina, pero que solo el 20% de los estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires empieza una carrera y la termina. Esto digo recogiendo los datos que acercaba la diputada. ¿Cuál es? A mí me gustaría saber, porque también es algo de lo que se va a debatir, ¿cuál es el costo para el Producto Bruto Interno del financiamiento universitario
si lo tenemos o si está por ahí Lo estaba buscando porque hay estimaciones, pasa que siempre dan algunas diferencias entre lo que estima la Oficina de Presupuesto del Seguro. Congreso, lo que estimó originalmente cuando se evaluaron los proyectos aquí en el Congreso y los argumentos que dio el gobierno para hacer el veto con otros cálculos, ¿no? Entonces ahí siempre hay diferencias. Lo que sí es un hecho y que se puede ver en el informe del jefe de gabinete Guillermo Francos es que el presupuesto, por ejemplo, en el caso del Hospital Garrahan, no aumentó respecto al 2024, digamos, o sea, se mantuvo congelado. Entonces, y esto también tiene que ver con una cuestión de que no hay un presupuesto aprobado por el Congreso, sino que se viene prorrogando un presupuesto por segundo año y lo que por lo menos mostró, incluso con datos, el jefe de gabinete con preguntas que le hicieron los diputados, es que efectivamente fue así. Acá me parece que la diputada es interesante lo que anticipa, que es qué tipo de educación pública queremos, algo así como diciendo, bueno, es una educación pública que tampoco está siendo discutida fuertemente, ¿no? Tampoco, que estaba también esa propuesta de, bueno, meterse realmente en cómo funcionan las universidades y cuál es el grado. Algunas de ellas, por ejemplo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires es una facultad reconocida mundialmente por su calidad universitaria, por el tipo de tecnología que implementa y por el nivel de complejidad de casos que también atienden en los hospitales, porque esto también son universidades que funcionan en muchos casos como centros de atención. La Facultad de Veterinaria lo mismo. O sea, no solamente donde se forman los veterinarios, sino también es un centro de atención para todas las mascotas, o la Facultad de Agronomía. O sea, son lugares que también brindan investigación y Claro. atención directamente vinculada a la salud, tanto de mascotas como de personas, por ejemplo. Veíamos las filas larguísimas que se hacen en la Universidad de Odontología, la Facultad de Odontología. Después ella hablaba sobre el porcentaje, la diputada Vázquez, el porcentaje de alumnos extranjeros, dice que vienen y estudian gratis. A mí me gustaría también aclarar en ese sentido, perdón, no es ánimo mío hablar de alguien que ya no está conectado, pero que ese también ha sido un debate porque es un porcentaje menor y que además, si bien tienen la enorme posibilidad de estudiar sin que la universidad esté arancelada, obviamente viven aquí en nuestro país y de alguna manera con impuestos están financiando otro conjunto de cosas, ¿no? No es que viven del aire los estudiantes que vienen a formarse en nuestro país. Comen acá, compran alimentos, alquilan, salen, consumen, se compran ropa, etcétera. Sí, muchos aparte luego ejercen también en nuestro país. Y forman parte de los staff de las universidades, sin ir más lejos. Bueno, nosotros estamos ya sobre el final de este tramo. Obviamente la prioridad la tiene Gonza. Nos reencontramos y obviamente estamos dándole el pase a nuestros compañeros que ya se suman. Gracias, Jessy. Me imagino que continúas un ratito más y te quedas pendiente. Ya llega Mauricio cantando con todo el equipo.